Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Fernández Barrera. Bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón, como cada martes, aquí en el Sol Radio. Muchas gracias por el espacio. Y el día de hoy, bueno, pues titulamos el programa Acondicionamiento emocional en la crisis. Creo que verdaderamente, bueno, pues al paso de estas semanas y con esta situación que venimos viviendo y que todos estos programas, al menos los últimos 5, hemos estado tocando temas de interés, estamos muy al pendientes también de sus comentarios para ver qué temas son los que quieren tocar, cuáles temas pudieran ser útiles y puedan ser herramientas prácticas para en estos momentos tan complejos, porque creo que evidentemente, aparte de la crisis que podemos tener en cuestión de lo que es este confinamiento en nuestros domicilios, de toda esta situación a nivel global, de toda esta crisis económica, lo he venido diciendo en algunos otros programas y lo he venido platicando con muchos pues amigos, familia, colegas, personas, empresarios, pues de todo, ¿no? El tema de la crisis emocional y de qué manera nosotros estamos viviendo este secuestro emocional, porque al final de cuentas estamos viviendo algo que no tiene precedente y una situación muy compleja porque a veces es difícil poder de alguna manera administrar las emociones, porque cuando tenemos algo como con qué compararlo, una situación, un acontecimiento, pues de alguna manera podemos pues sacar una pauta o un parámetro para cómo podemos reaccionar hacia esto. Pero finalmente creo que este concepto de inteligencia emocional, yo tengo pues más de 10 años dedicándome a la parte de consultoría y de desarrollo humano. Es un tema que yo le llamo la columna vertebral. Muchas veces cuando doy capacitación a nivel organizacional en empresas, o cuando doy cursos, o cuando doy talleres, o cuando doy conferencias, la verdad para mí siempre es importante tocar este tópico porque al final creo que nos resumimos en seres humanos y al final creo que lo más importante es que podamos tener un control y un manejo adecuado de nuestras emociones, y vamos a ver de qué manera este concepto nos es útil para bueno, pues esta crisis que estamos viviendo. Y finalmente, pues el concepto, yo no soy como que de andar memorizando, y creo que siempre la utilidad de los conceptos es que entendamos para qué nos sirve. No sé si ustedes recuerdan que hace muchos años, cuando inclusive hacían reclutamiento de personal para trabajos y demás, te medían los índices del IQ famoso con ciertas pruebas psicométricas y algunas pruebas que te hacían ahí medio psicológicas para ver, según esto, el grado y medían tu grado de inteligencia, tu nivel de inteligencia. A mediados de los 90 hay un autor, y lo cito pues como mera referencia, Daniel Goleman, hace un tratado de inteligencia emocional que se convierte en un bestseller y que convierte en el parteaguas de lo que es el concepto, dando en una resumida, concepto, es decir, que la inteligencia emocional es que las personas realmente inteligentes son aquellas que pueden administrar de manera adecuada sus emociones. Pero no solo eso, que lo van a hacer de manera correcta y en el momento adecuado. ¿A qué me refiere esta situación? En este momento creo que no hay una persona en la que al final de cuentas no puede estar tocada emocionalmente por esta situación. Y creo que podemos ser vulnerables a poder estar teniendo comportamientos, decisiones. De verdad yo lo veo cuando estoy viendo las redes sociales y analizo de pronto reacciones y de pronto publicaciones de personas que lo único que me llevan a asimilar y entender es que ese desfogue del mensaje que se está transmitiendo, pues es precisamente la ebullición de no poder canalizar de alguna manera adecuada tus emociones, y es tu válvula de escape para en algún punto, pues, no sé, liberarte o drenar un poco esto. Pero me invita a una reflexión muy interesante, a entender
que finalmente, y lo veo porque, bueno, en específico en nuestro país hemos vivido estas semanas con una serie de acontecimientos, de noticias, con una serie de información que muy en lo particular, sin generar y respetar cualquier punto de vista, creo que a veces luego es un poco distante de otros ejemplos y otros países donde a lo mejor las cosas inclusive comenzaron antes que nosotros y que finalmente se tiene un protocolo de información y una homologación de información que de alguna manera permite generar un plan de acción a lo mejor más eficaz. Creo que desafortunadamente aquí, por otro tipo de matices y de tintes y de condiciones inclusive socioeconómicas, es un poco complejo la manera en la que se ha manejado la información, porque finalmente, o lo que yo vengo analizando, es de que tenemos una información y al otro día cambia y al otro día cambia y vuelve a cambiar y entonces nos dan un tema de tiempos y entonces hay ciertos comportamientos y total que se nos hace esto un tema de prolongación de situaciones complejas donde llega un punto en el que hoy por hoy, o al menos yo, a mí no me queda claro ni para qué rumbo estamos en cuestión de tiempo y de regresar. No me queda muy claro realmente cuáles son los protocolos de muchos de los procedimientos sobre esta pandemia y sobre esta situación. Y entonces, al final de cuentas, creo que esta ambigüedad en el tiempo y en la realidad de lo que puede pasar, pues es una de las grandes claves del por qué nos está generando pues una crisis emocional y que finalmente pues creo que aquí es una carrera de resistencia y es una carrera de adaptación y de transformación y de transmutación como seres humanos a lo que tenemos que hacer, porque pues creo que finalmente esta carrera la vamos a poder librar quien tengamos esa fortaleza y quien tengamos esa resistencia de poder reacondicionarnos, porque las cosas nunca van a volver a estar en el estado en el que estaban. Entonces, es muy importante entender que la inteligencia emocional tiene un precepto que se llama alfabetización emocional y dentro de este precepto hay ciertos conceptos que es muy importante que los aprendamos a identificar, porque luego creo que traemos ahí una revoltura en cuanto a lo que es una sensación, que ese es uno de los preceptos, una emoción, que es diferente, los sentimientos que pueden generarnos esta situación, los estados de ánimo que podemos tener y las percepciones. Entonces, creo que a veces esta parte no la tenemos como muy bien segmentada y tenemos ahí una revoltura entre nosotros y entonces empezamos a sentir cosas, pero no sabemos identificar si lo que estamos sintiendo es realmente un sentimiento, es una emoción, es una sensación o qué es. O sea, entonces creo que es muy importante y este programa se enfoca a una autorreflexión para que todos seamos capaces de poder, pues, como acomodar y poder administrar de manera más adecuada lo que cada quien esté sintiendo respecto de sus emociones y de la administración emocional que tenga con toda esta situación. Me queda claro que ante un mismo acontecimiento, cada uno de los seres humanos tenemos herramientas diferentes, tenemos carácter diferente, tenemos experiencias diferentes, tenemos características de nuestra forma de ser y fortalezas. Y yo lo platicaba por ahí con un colega, o sea, en el momento de crisis y en el momento de este tipo de situaciones, de verdad es cuando vamos a saber de qué estamos hechos. Porque cuando todo en la vida marcha bien, cuando todo en la vida, digamos, es cómodo o está en una situación que, digamos, es como, pues, normal, es mucho más fácil que tú funciones, porque al final de cuentas es una situación que conoces. Entonces, sobre esa te puedes manejar de una manera un poco más controlada y administrada. Pero cuando pasa una situación como esta inesperada, sin precedente, con una ambigüedad terrible, con una situación que al menos a muchas personas que nos ganamos la vida y que tenemos que estar pues generando ideas y cosas para poder estar saliendo adelante y que al final de cuentas a veces hasta muchas cosas de nuestros negocios o de nuestra parte profesional se puede ver truncada o se puede ver
de alguna manera interrumpida abruptamente porque a lo mejor la parte profesional a la que nos dedicábamos pues no era de primera necesidad, o somos personas que estamos empleadas en alguna empresa, entonces de alguna manera pues han hasta prescindido de nosotros en nuestros servicios, o a lo mejor tenemos otro tipo de funciones, o este sistema de estar trabajando en casa, o este sistema de estar trabajando de diferente manera. Entonces, creo que toda esta parte, las sensaciones es muy importante que las identifiquemos como preceptos que vienen aparejados con lo que nuestros 5 sentidos captan. O sea, lo que la vista, lo que el oído, lo que el tacto, lo que el gusto y lo que el olfato. ¿Y a qué me refiero? Hay que entender que también este desequilibrio emocional nos lo puede estar provocando una sensación. Al final de cuentas, es diferente que de repente en el ámbito en el que estés, si de pronto ahorita me encuentro en casa, pues identificar si hay alguna cosa ahí que a través de mis 5 sentidos me esté molestando y entonces eso me esté provocando un secuestro emocional terrible. Las personas no estábamos acostumbradas a estar en grupo, ni estar con muchas personas dentro de la casa. Entonces es importante que podamos estar identificando de primera manera, y aquí sería la tarea, entender qué cosa a través de mis 5 sentidos, digamos que me están alterando los nervios, me están poniendo reactivo y me están haciendo que pierda el control, y de qué forma nos es útil identificarlos, porque es muy diferente entender que estas sensaciones que nos pueden provocar el que nosotros empecemos a estar reactivos dentro de nuestra hábitat o dentro de la casa o dentro del lugar en el que estemos, con las personas con las que estemos. Es importante identificar que a lo mejor yo puedo empezar a sentir una sensación de nostalgia, de tristeza, porque lo que yo estoy viendo a lo mejor es el estado de ánimo de otras personas que están en un estado de ánimo negativo, ahorita lo vamos a ver, o que de repente estoy escuchando, o sea, todas las noticias de la desgracia todo el día, o estoy clavado, metido en estar viendo todo ese tipo de cosas. Entonces son cosas que estoy percibiendo a través de los sentidos que me provocan un secuestro emocional y que me provocan que empiece también a tener un estado de ánimo, pues no el más adecuado. De verdad yo les digo, creo que aquí vamos a tener 2 opciones, o vivirlo bien o vivirlo mal. Aquí no hay medias tintas, y creo que es bien importante que entendamos que la mejor forma y herramienta que podemos tener es la proactividad, y es dentro del realismo tratar de mejor sacar la mejor actitud que podamos tener. Y esto tiene que ver con que, aparte de que identifiquemos en estas sensaciones que nos está provocando esta crisis, también identifiquemos dentro de las emociones, que son 5 emociones primarias en el ser humano, que es el amor y la alegría, pudiéndolas caracterizar como positivas. Y negativas tenemos el miedo, el enojo y la tristeza. El miedo lo voy a poner como negativo y neutro, y voy a explicar cada una. Hay personas que de pronto, aunque le pueda pasar lo que le pueda pasar, siempre va a sacar esta parte de amor, y escucho personas que me dicen y me comentan, ¿sabes qué? Pues sí está bien difícil la cosa, pero a veces que estoy contento o contenta porque estoy conviviendo con mi familia, y antes por mi trabajo no tenía tiempo. Y me la estoy pasando bien, y estoy haciendo cosas, y estoy recapitulando en mi vida, y estoy teniendo una introspección personal que hace muchos años no la tenía. O sea, se está canalizando como a lo positivo. Alegría, o sea, hay personas inclusive por esta convivencia que están sacando pues lo mejor de los momentos, que a veces por la rutina o la forma de vida que se llevaba, pues no había oportunidad. Pero esa es la parte positiva. Tenemos la parte negativa, que puede ser el enojo y la tristeza. Hay personas que son adictas a estar enojadas y estar reactivos. Entonces, pues imagínense ahorita con esta situación, pues esa emoción, de qué manera se puede disparar, y de nada nos va a servir enojarnos, y de nada nos va a servir estar tristes y estar adictos a la tristeza, porque créanmelo que las 2 enfermedades de este momento es la depresión y el estrés. Y no nada más ahorita por lo del coronavirus. Eso tiene mucho tiempo con esta vida tan acelerada y yo tengo mucha fe y mucha esperanza que todo esto que está sucediendo genere otro tipo de hábitos en las personas, genere otro tipo de apreciación, y las personas que todavía no les caiga el 20 que esto tendría que hacer una transformación y es una nueva era en el ser humano. Yo estoy leyendo mucho acerca de artículos de cómo prospectan esta parte de acondicionamiento humano, y estoy segura
que mucha de la cultura del ser humano en muchos sentidos, cultural, de consumo, educacional, de apreciación, de económica, de muchas cosas, pues viene a dar un cambio y un giro de 360 y creo que es importante que lo tengamos en cuenta y que sepamos que estas emociones no son eternas y que lo que mejor podemos hacer es, no estoy diciendo no sientas enojo, creo que todos podemos sentir enojo y frustración y de pronto podemos sentir un miedo y por eso yo decía, el miedo puede ser malo o puede ser neutro. Malo porque te paraliza y entonces las ideas se te dispersan y ya no vas a poder ser capaz de poder enfocarte en ver de qué manera puedes empezar a construir ahorita semillas para que el día que esto nos dé la oportunidad de regresar a ser libres y poder volver a trabajar e integrarnos a las cosas, porque ya no digamos que vayan a ser iguales, pero por lo menos que tengamos esa libertad, porque creo que es una de las cosas que hemos perdido todos y eso es lo que tenemos que entender, ese reacondicionamiento, de qué manera el miedo no nos debe de apoderar de nosotros, que al final tenemos que sacar algo positivo de este miedo para que también nos genere como una emoción neutra, pues a lo mejor creatividad, ideas, a lo mejor explorar otras áreas, a lo mejor ver un talento que yo no tenía o que no conocía y de pronto pues también reinventarse, ¿no? En otro tipo de áreas, en otro tipo de cosas y que esto al final pueda ser algo positivo y pueda generar acciones de cambio para proveernos una vida después de esto. Otra cosa importante es esta parte de la relación cercana a la que ahorita se está teniendo gracias a este confinamiento. Creo que la mayoría de las personas no están tan acostumbradas a estar conviviendo tanto tiempo con ni siquiera su grupo, bueno, ni siquiera la pareja, ni siquiera los hijos y llámese cualquier persona con las que estés en confinamiento o estés ahí en casa. Creo que esta manera de poder hacer una introspección y hacer una autoanálisis de ver de qué manera estamos administrando nuestras emociones primarias y de qué manera yo le estoy dando fuerza a una de las emociones, creo que también va a ser que nosotros seamos parte de qué manera estamos alimentando las emociones y las sensaciones de nuestra tribu, de nuestra familia o de nuestro grupo. Entonces creo que es importante que si estamos detectando que una de estas emociones pues de pronto se apodera de nosotros y nos está haciendo estragos y nos está haciendo la jugada, bueno, pues que seamos conscientes de que podemos neutralizarla y de que podemos acomodarla de mejor manera. Las emociones no son para siempre. Como nada es para siempre, ni siquiera la vida material es para siempre. Entonces tenemos que entender que esto es normal, somos seres humanos, todos vamos a sentir estas emociones, pero entre más podamos pasar en una que nos sume, pues va a ser mucho mejor. Y aquí la pregunta sería, ¿qué de estas 5 emociones son las que han sido la mayor emoción con la que tú has vivido? Y si de pronto en esta crisis te das cuenta que has estado administrando demasiado la emoción del miedo, pues a lo mejor sería un punto de que la empieces a sustituir por otra. Y si estás en una parte súper optimista y súper de que todo como de chiste y como si fueran vacaciones, pues a lo mejor también es momento de que administres una emoción un poco más real y darte cuenta que a partir de este momento también se tienen que generar cambios. Porque también yo así lo veo, ¿eh? Hay gente que luego lo toma esto como de guasa, como de cotorreo, y pues como que si no pasara nada, y creo que absolutamente para todos va a pasar, no algo, muchísimas cosas. Otro de los preceptos de la alfabetización emocional son los estados de ánimo, y solamente hay 2, positivo o negativo. Como les digo, o lo vivimos bien o lo vivimos mal, y el estado de ánimo se provoca. De verdad yo conozco personas que tienen un problema de este tamaño y lo hacen de y conozco personas que verdaderamente tienen unas broncas terribles, y son personas que igual ni se los notas. Entonces, aquí la reflexión es, ¿qué tipo de estado de ánimo es el que yo estoy administrando más ante esta crisis? ¿Y qué tipo de estado de ánimo es el que yo estoy de alguna manera aparejando a mi tribu y a mi grupo con las personas con las que estoy para poderles transmitir esta parte positiva o negativa? Si eres de esas personas que además de manejar mal tus emociones, le estás dando el traste a las emociones de alguien más, pues yo creo que es manera y punto en el que ahorita reflexionemos sobre eso para poder ser más empáticos y podamos generar cosas mucho más positivas. Y esto tiene que ver con la parte de la percepción. Acuérdense que una misma cosa, cada persona la va a ver con un lente diferente.
y la va a ver con un lente diferente en base a su experiencia, en base a su forma de ser, en base a las consecuencias que esté pagando. O sea, no es lo mismo la persona que está en su casa esperando a que vayan y le sirvan la comida y nada más esté ahí a todo dar, que la persona que tiene que salir a trabajar a traer la comida. No es lo mismo la persona que tiene determinada edad a la otra, o sea, un niño que un adulto. No es lo mismo la persona que tiene responsabilidades mayores aparte de las personas que tienen en casa. Hay personas que tienen la responsabilidad de eso, más aparte otras cosas. Entonces, esa percepción, yo aquí la sugerencia sería, o sea, no debemos de subestimar, no debemos de juzgar ni de opinar. Creo que aquí se vale ser como muy autónomos en los juicios que podamos hacer sobre, de alguna manera, cómo podemos administrarlo personalmente las cosas, sin querer que otra persona vea lo mismo que tú, porque yo creo que eso es a veces el error más grande que podemos cometer los seres humanos, pretender que las personas piensen o hagan lo mismo que tú harías, pero sí creo que también es importante que las personas pues sean conscientes, porque luego a veces hay personas súper inconscientes y súper imprudentes, que si se está tocando algo tan complejo y tan complicado como lo es esto, de verdad hay personas que sí tienen personas internadas enfermas. Y hay personas que están perdiendo familiares. Y hay personas que están padeciendo con mucha necesidad y créanmelo, entre más pase el tiempo, desafortunadamente nuestro país no está condicionado ni de manera económica, ni de manera social, ni de manera educacional, desgraciadamente, para poder darle la mejor reacción a esto. Entonces, ojalá que seamos más los que pongamos nuestro granito de arena para que en la medida que podamos, y yo lo entiendo porque muchas personas no es de que no quieran quedarse en casa porque quieran desobedecer algo que evidentemente debería de ser una recomendación y se debería de seguir, sino porque finalmente usted tiene que salir a ganar el sustento y pues el pan para los que están en casa, ahí sí guardados y ahí sí pues de alguna manera pues estando, ¿no? Entonces, también no hay que confundir que esta situación en la parte de la temporalidad de las cosas, o sea, es importante que entendamos que a veces creo que también estas cuestiones emocionales queremos también como siempre buscar un culpable. Y creo que a veces se pierde demasiado tiempo en eso. Creo que es momento de reflexionar, platicando, pues qué tan importante es tener esta percepción. Cada quien tenemos algo diferente dentro de nosotros, cada quien estamos hechos en nuestra historia, en nuestros valores, en nuestra forma de ser, en nuestras fortalezas, en nuestras oportunidades, en nuestras debilidades como seres humanos. Y creo que es importante entender que no pretendamos que las personas veamos las mismas cosas con el mismo lente, por decirlo de esta forma. Y creo que hay veces que hay personas que todavía ahorita se siguen preguntando o están administrando ciertas emociones que pueden ser a lo mejor de enojo y hay que estar buscando culpables. Y yo siempre creo que en la crisis, y me gusta mucho a veces las opiniones que yo leo de autores a través de la historia. Y creo que la historia del ser humano es entendible y es perceptible que pues haya sufrido este tipo de crisis. Y al final de cuentas ha habido episodios muy complicados como el que estamos viviendo. A lo mejor en otras épocas, a lo mejor ahora lo vemos y es más complicado porque precisamente la globalidad en la que vivimos, inclusive la movilidad de las personas, la facilidad con la que se tiene de viajar y todo, pues todo eso positivo que hoy por hoy vivimos, pues también fue lo que generó que al final de cuentas, pues en todo el mundo esté padeciendo pues este virus y que se haya permeado de una manera mucho más rápida, pues por toda esta globalidad. Y también es cierto que este tema de las redes sociales y esta globalidad de información pues nos permite saber en tiempo simultáneo lo que está sucediendo del otro lado del mundo, cosa que a lo mejor no estaba pasando antes. Es importante entender, y a mí me llama mucho la atención, cómo agarramos como modas de temas, y en ese momento el tema, por decir, no sé, yo me acuerdo antes de, ahora que era principios de marzo, de lo del Día de la Mujer, pues todo el país habla del tema de la violencia de la mujer, ¿no?
Y luego antes de eso, pues se hablaba del tema de otra cosa y al final vamos pasando como de moda sobre los temas y desgraciadamente perdemos la esencia y perdemos el entender que seguimos teniendo esos mismos problemas. O sea, inclusive hoy por hoy es preocupante cómo se han disparado los índices de violencia familiar, ya no solo de mujeres, o sea, de la familia completa, ¿no? Cómo está habiendo más violaciones hasta de menores dentro de las casas porque la gente está encerrada ahí metida, o sea, tantas cosas tan complicadas a nivel social. ¿Cuántas personas estarán padeciendo con un enfermo, con cosas complicadas? Gente que tendría que estar recibiendo un tratamiento cada semana en un hospital. O sea, imagínense la complejidad de las cosas que estamos hablando. Cuando uno tiene ese tipo de experiencias de estar padeciendo con un enfermo y eres parte de ese sistema de la enfermedad y que además esté toda esta situación, o sea, de verdad creo que siempre dentro de las desgracias hay gente que la puede estar pasando mucho peor que tú. Y creo que a veces, dentro de lo extraño que se pueda percibir lo que voy a decir, creo que esta parte de percepción es importante, que a veces en tu vida puede estar pasando algún acontecimiento que en ese momento pudo ser la tragedia más compleja que hayas experimentado, y entonces la asocias exactamente como eso, o sea, como una tragedia espantosa, y dices, la verdad es que es lo peor que me ha pasado, o sea, no estaba preparado para esto, y entonces de pronto, al paso del tiempo, te das cuenta que esa situación, que específicamente en ese momento para ti era lo peor que te estaba pasando, pues fue la situación y la coyuntura para que hoy en tu vida estuvieras viviendo otra situación, otro escenario, otras cosas, y a lo mejor acabas hasta agradeciendo eso que sucedió. Eso lo digo a manera de alguna experiencia particular que le pueda pasar a una persona. Hoy por hoy, yo he analizado muchísimo esta situación de cómo veo el impacto a todos los niveles socioeconómicos, a todos los niveles culturales, en pues, todos los países estamos viendo que está afectando. Y al final de cuentas aquí sería la pregunta, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que en algún punto podamos evaluar la parte positiva que nos está dejando esto? Porque además no vamos a poder evitar lo que está sucediendo. Y si tú te acondicionas a emocionalmente estar llevándolo de la peor manera, pues déjame te digo que es lo peor que vas a poder hacer, porque además de todo no vas a sacar ningún solo provecho. Y cuando en una situación compleja en tu vida no sacas ningún provecho o no sacas ningún aprendizaje o no es en ese momento la oportunidad de poder generar cambios para que al menos tú seas diferente y seas mejor como ser humano, y esto me hace recordar mucho que me lo decía mi maestro en Kabbalah, ante mayor desafío de los problemas, ante más grande sea el caos y sea la crisis, vas a tener mucho más oportunidad de revelar luz y vas a tener mucho más oportunidad de realmente saber de qué estás hecho. Yo creo verdaderamente que como sociedad, como seres humanos, de verdad tenemos de dos. En esta percepción, tratemos de hacer un esfuerzo de poder canalizar esto como una transformación, como una transmutación como sociedad, como humanidad. Veo escenas maravillosas de cómo se está regenerando la Tierra. Nuestro planeta levantó la mano y dijo, hasta aquí llegamos, o sea, hasta aquí se puede hacer la manera en la que estamos llevando esta situación. Y estoy viendo de una manera positiva también ese respiro que le estamos dando, porque lamentablemente a veces somos seres que no merecemos con nuestras acciones y con nuestra forma de cuidar la tierra y los recursos tan lindos y tan buenos que tiene la madre tierra, que es un ser vivo, y hoy por hoy creo que es la manifestación más clara que podemos tener. Reclamó su derecho de vida, y que eso ojalá que no se arruine en el momento en que la gente salga a la calle a hacer de las suyas
y a estar contaminando y a estar con ese tipo de cosas. Y ojalá, y verdaderamente yo lo deseo, que esto sea el parteaguas de una nueva era para que todos de alguna manera podamos comportarnos de mejor manera, con más cuidado, y que seamos seres más dignos de habitar este planeta, porque al final de cuentas la Tierra va a seguir estando y los únicos que vamos a dejar de existir vamos a ser nosotros. Quién sabe cuánto tiempo nos quede aquí. Es importante, ahorita yo veo muchas personas hablando del último precepto que voy a hablar, de la inteligencia emocional, que son los sentimientos, y que me trasladan sentimientos pues súper pues complejos y un poco pues hasta negativos, pudiera yo decir, sobre cómo lo están viviendo esta situación de pues casi que de odio, de todos los sentimientos que pudiéramos pensar. Y quiero volver a decir y citar, o sea, creo que estamos equivocando el tema de una emoción, porque podemos estar administrando una emoción de enojo, mas no es un sentimiento. Un sentimiento es aquel lazo que se desarrolla a través del tiempo y que se desarrolla a través de una relación personal, en un vínculo con una persona. Entonces, pues esos sentimientos que de pronto podamos medio confundir que tenemos, pues más bien es el secuestro emocional de nuestra emoción, y es en qué emoción queremos estar permaneciendo. Entonces, creo que esto nos debe de invitar a tener sentimientos más positivos, a entender. Yo soy muy fiel creyente de estas teorías, de que hay un plan perfecto para cada uno de nosotros, porque si no se me haría como muy injusto del por qué muchas personas desde que nacen viven en condiciones tan complejas y por qué otras personas pudiese llamárseles que no tienen ninguna complejidad. Entonces yo sí creo que debe de haber alguna razón en específico del por qué las cosas se viven de alguna manera. Y entonces creo que la labor y ese famoso libre albedrío que nos dan como adultos y como seres humanos tendría que invitarnos a dar una crítica mucho más constructiva y a ser parte de una sociedad que sea incluyente sobre ser positivos y proactivos, y que en este momento, en vez de estarnos complicándonos las historias, y en vez de estar de negativos, y en vez de estar con estados de ánimo que no nos sirven, y en vez de estar administrando de manera mal nuestras emociones, y además estar violentando también las emociones de los demás, pues creo que tendríamos que hacer toda esta diferencia de preceptos, como lo hemos venido diciendo. O sea, entender qué me está generando en mis sensaciones algo que no sea positivo, entender qué emociones estoy administrando de manera negativa, entender que mis sentimientos pues probablemente los estoy confundiendo con una emoción, y que el estado que mejor me conviene para sobrellevar esto es el estado de ánimo. Y bueno, pues hemos estado platicando mucho de la administración del concepto de lo que es la inteligencia emocional. Hemos venido recorriendo todos los preceptos que son o las sensaciones, las emociones, los estados de ánimo, la percepción y finalmente pues los sentimientos, ¿no? De qué manera pues, son diferentes cada una de las cosas, y luego creo que lo traemos todo como pues ahí un poco revuelto, y esto no nos permite diferenciar. Y acuérdense que cuando las cosas no las tenemos en un acomodo lógico, pues es complicado, porque de pronto pues estamos viviendo algo de verdad pues sin precedente, y a veces pues tú puedes tener ciertas emociones que puedes estar sintiendo y que inclusive pues no quieres que puedan estar percibiendo en casa, y ahorita pues ahí todos en el tema de quédate en casa y confinados, pues es difícil, ¿no? De alguna manera estar demostrando otra cosa, si finalmente yo estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo angustia o estoy sintiendo tristeza, y que pues la familia sea lo que está percibiendo. Pero bueno, creo que es el reto que tenemos como seres humanos, es el reto que tenemos como personas para estar sumando y ser de esas personas que también podamos ser un vehículo para ayudar también a las personas con las que estamos conviviendo. Y en esta parte de este resumen,
Yo he puesto 5 preceptos que son las bases de la inteligencia emocional y las resumo como una herramienta de utilidad, pues, digamos, concluyendo todo lo que hemos estado viendo el día de hoy. Y la primera sería la habilidad que tenemos para el conocimiento de nuestras propias emociones. Si nosotros mismos no sabemos diferenciar todo esto que les estoy mencionando, o sea, no estoy sabiendo diferenciar que lo que me está pasando no es un sentimiento, sino es una mala administración de mi emoción, o hay algo ahí en esta parte que a través de mis 5 sentidos me está molestando, me está haciendo un secuestro emocional, y entonces esto me está haciendo que tenga pues una mala actitud y tenga un mal estado de ánimo, pues es momento de que podamos identificar de manera más adecuada. Este programa, digamos que va muy dedicado a esta parte de identificarlo. La segunda parte es pues la capacidad de controlar esas emociones. Si ya las tienes identificadas, si ya viste la diferencia en lo que te está haciendo la jugada de tu sensación y la emoción, pues es momento de que tomes la decisión. O la tomamos a bien y va a ser la mejor manera de poder salir adelante de esto y empezamos a ser creativos y empezamos a tener y empezamos, lo vimos la semana pasada, lo mejor que nos va a poder pasar es que empecemos a diseñar planes de acción efectivos que nos haga vivir de manera más adecuada esta crisis. La tercera sería la capacidad de motivarse. Yo sé que a veces es complicado, de repente vemos que todo está fuera de su lugar. No hay otra cosa peor que le pueda pasar al humano que es perder el control y que de alguna manera se sienta que está en riesgo en muchas cosas. Creo que la parte de la ambigüedad es una sensación que nos puede estar generando pues dudas, miedo y pasar de una cosa a otra y entonces de pronto estar inhabilitado para estar generando cosas, pero creo que es momento también de regresar a lo básico. Y de verdad creo que es momento de reflexionar sobre de que al final de cuentas, después de la vida, el mejor regalo que tenemos es el tiempo y creo que tenemos que administrarlo de la mejor manera y creo que tenemos que ser súper creativos en esta parte y ponernos a analizar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades y de verdad, como una tarea, hay que escribirlas y hay que de verdad apropiarlas para que esto sea el entender que también tenemos muchas cosas que a veces en la vida diaria no estábamos valorando. Y creo que esta capacidad de motivarse nos tiene que invitar a ser mucho mejor persona pues después de esta crisis. El cuarto punto sería el reconocimiento de las emociones ajenas. Créanme que a veces ahorita nosotros podemos ser o la piedra o el facilitador también de la administración de las emociones de nuestra tribu o de la persona que tengamos más cercana. Hay veces que personas están con una tan mala administración de sus emociones y hay veces que nada más lo que necesitamos es escuchar. De verdad los consejos se dan cuando se piden. Es una invitación y una sugerencia. Ahorita seamos vehículos también en nuestros 5 sentidos de ser canales de ayuda para las personas con las que estemos también conviviendo. Hay veces que necesitamos solo hablar o solo escuchar o solo estar presentes para que alguna persona pueda drenar y pueda descargar pues todo aquello que le pesa y todo aquello que le está pues causando pues una complejidad y el mayor obstáculo del autosabotaje que puedan tener sobre esta parte de las crisis. Y por último, vamos a hablar de la parte del control de las relaciones. O sea, el poder administrar de manera adecuada las de nosotros con las de los demás, pues creo que tendría que ser otro de los preceptos importantes para que podamos de alguna manera salir lo mejor librados que podamos de esta crisis. Creo que esta catarsis que estamos viviendo todos, creo que esta palabra me relaciona con algo como cuando de pronto se nos estampa algo y se nos estampa una verdad que es complicada, una verdad de una situación inesperada, pero al final de cuentas, como les digo, creo que somos los responsables de que podamos en algún punto sacar lo mejor, por más raro que se escuche y por más complicado que se pueda ver, pero creo que todos tenemos la capacidad de la nada
poder sacar y poder construir pues alguna cosa esencial. Y creo que hay veces que, volviendo a esta parte de lo básico, me invita a entender que no deja de haber los mismos problemas que ya teníamos inclusive antes de esta crisis, y hay veces que olvidamos que así como hay personas que ahorita yo creo que desearían que esto fuera el final de su vida, también hay personas que la están pasando muy mal y que también ven el mañana con todo y esta crisis como una gran oportunidad. Y esto me invita a esta linda frase de Frajo que dice: mientras unos se quejan porque las horas del día no avanzan, otros anhelarían un minuto más. Y sí, no olvidemos que hay personas que hoy por hoy están en enfermedades terminales, no olvidemos que hay personas que están sintiendo dolor, no olvidemos que personas que han estado sufriendo mucho o que están sufriendo mucho, y que al final de cuentas el lente con el que estemos viendo nosotros la desgracia, probablemente para alguien más haya una desgracia todavía mucho peor. Síganos por favor en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como @elsolcomunica, y en el canal de YouTube El Sol. Y en mis redes sociales, en lo particular, me pueden encontrar como Marlene-tu-coach en Instagram, Twitter y mi canal de YouTube, y en Facebook como Radek Coaching. Voy a estar muy al pendiente de sus comentarios en lo personal, y también ahorita estoy dando algunas sesiones. Yo realmente, en la parte de mi consultoría y de todo lo que hago, me dedico mucho a dar cursos de capacitación, pues como a grupos y a personas, y mucho el enfoque empresarial. Pero ahorita, con todas estas situaciones que están pasando, estoy dando sesiones también individuales como un acompañamiento y como facilitadora de herramientas personales. Entonces, por ahí, si necesitan apoyo, si necesitan sesiones individuales, pues ahí podemos checar qué puntos son los que quieren estar trabajando, y pueden escribirme por ahí en redes en la consultoría. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos. Administremos de mejor manera nuestras emociones en esta crisis. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.